Ahora sí, buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Buenas Dios noches. les bendiga, un saludo para todos. Buenas noches. Gracias. Aquí estamos otra vez disponibles. Muchas gracias, Carlitos, por aceptar Bueno, nuevamente la invitación. El grupo Getsemaní agradece ese gesto tan bonito de acompañarnos y pues somos oídos. De pronto iniciar con un pequeño resumen de lo que nos alcanzaste a presentar la vez pasada sí, y terminar esa parte histórica de la Arquidiócesis de Villavicencio y ya la oración. Nos ponemos entonces en tus manos para que iniciemos este encuentro en la presencia del Padre Dios. bueno, pues entonces yo tengo por aquí una oración para que la hagamos juntos. Oración al Espíritu Santo, digámosle al Señor que nos ayude a todos a seguir nuestro camino al cielo y que nos dé siempre ese discernimiento buscando la transparencia en nuestras vidas, como nos ha estado enseñando y exigiendo el Señor en su palabra en esta semana que hemos comenzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador, Amén. tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, de las tinieblas de mi inteligencia, el resplandor de tu claridad. Apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, y infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, para interpretar, gracia diosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. el nombre del Padre y del Hijo y del Padre, Espíritu Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces lo que yo les compartía la otra vez que nos vimos es una síntesis histórica de lo que hoy es la Arquidiócesis de Villavicencio. Este es nuestro lema pastoral para este año, una iglesia sinodal que se renueva en la oración. Entonces, aquí tenemos esto que está en amarillo, es el territorio actual de la arquidiócesis. Ahí al ladito está el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, donde está Monseñor Raúl, que yo creo que casi todos ustedes conocen, del clero de Zipaquirá. Puerto Gaitán, allá es el pueblo donde yo viví y donde vive mi familia, en Puerto Gaitán. Bien, ese es el territorio de la arquidiócesis. Hoy son unas 128 parroquias más o menos. Esto que está aquí abajo es Mapiripán, es la parroquia misionera que tenemos. Esto prácticamente es ya selva. Por aquí pasa el río Guaviare, que traza el límite entre el Meta y el departamento del Guaviare. Bien, la historia que tal vez les conté es la oración, el mapa político.
La arquidiócesis pues es una parte del departamento del Meta. Es la parte, digamos, sur-oriental del departamento. En el departamento está el Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, que les indicaba ahora, donde el obispo es Monseñor Raúl, y aquí al sur está la diócesis de Granada, que es todo el área de influencia del río Ariari. De hecho, antes se llamaba la Prefectura Apostólica del Ariari, Vicariato Apostólico del Ariari. Cuando le hicieron diócesis, entonces asumió el título de diócesis de Granada en Colombia. Bien, ¿qué más tenemos? La historia, digamos, hasta comienzos del siglo pasado, pues esto fue una tierra de misión y como una extensión de la arquidiócesis de Bogotá, pero ya es a partir de 1904, con la llegada de los monfortianos, que se erige en jurisdicción eclesiástica, primero prefectura apostólica y luego vicariato apostólico. Esta es una imagen que encontré del primer vicario apostólico que tuvimos, un misionero monfortiano francés, Monseñor José María Guiot, que fue vicario apostólico de 1908 a 1938. A los monfortianos es a quienes debemos la implantación propiamente de la iglesia en toda esta región, porque ellos llegaron primero a las dos prefecturas que se crearon, la prefectura apostólica de los Llanos de San Martín y la prefectura apostólica oriental, que las dos cobijaban todo este territorio oriental del país, todo. Entonces, lo que hoy es el departamento del Meta, el departamento del Bichada, Guaviare, Baupés y Guainía, e incluso una parte del Amazonas. Todo eso era el territorio de ellos. De hecho, entonces, los monfortianos evangelizaron muchísimo los indígenas del Baupés y fundaron allí muchos pueblos que todavía hoy se conservan. Y muchas tribus indígenas conservan la fe que les enseñaron los misioneros monfortianos, que formaron laicos catequistas indígenas, que es una maravilla como comunican la fe. Esas dos prefecturas luego se unieron en un solo vicariato, que es este que ya preside el obispo Guiot. El adelanto cultural, social y económico de toda esta región se debe a la iglesia y propiamente a los padres monfortianos. Los padres monfortianos realmente fueron los que trajeron el progreso a esta tierra y le enseñaron a esta gente aquí, nos enseñaron desde a conocer el caballo y a montar el caballo, que es lo que nos distingue ahora tanto. Eso fue gracias a los misioneros monfortianos. Y el cultivo del café que entró a Colombia por los llanos, las diversas artes. Todavía aquí tenemos la herrería, por ejemplo. Eso les enseñaron los misioneros a esta gente, etc. Bien, seguimos por aquí. En 1939 está la elección del segundo obispo vicario apostólico, que fue un sacerdote holandés, Monseñor Francisco José Bruls. Y hasta 1969. En 1969, la diócesis en el año 64, el vicariato apostólico es elevado a diócesis de Villavicencio y Monseñor Bruls, que era el segundo vicario apostólico, pasa a ser el primer obispo diocesano, y del 64 al 69. Y ya en el 69 asume Monseñor Gregorio Garavito Jiménez, que de pronto alguno de ustedes recuerda porque era el obispo de la diócesis en los tiempos en que, por ejemplo, yo estaba en el seminario de Zipaquirá.
y él iba a visitarnos y a recibir los informes. Monseñor Garavito fue nombrado obispo auxiliar de Villavicencio el 11 de febrero de 1962. Participó en todas las sesiones del Concilio Vaticano II. De hecho, si no me equivoco, fue el último padre conciliar en morir. Él tenía un listado donde estaban todos los padres conciliares de Colombia e iba chuleando los que morían, y me parece que ya no quedaba sino él. Bien. Monseñor Gregorio Garavito regentó la diócesis prácticamente hasta 1992. Monseñor Garavito pues le dio mucha importancia al apostolado laical y al diaconado permanente. Fue el segundo obispo en el país en implementar el diaconado permanente. Bien, vamos así rápido. Bien, estoy echando para arriba. Monseñor Garavito. A Monseñor Garavito lo sucedió en 1993 Monseñor Alfonso Cabezas Aristizábal, que era un obispo vicentino, que era obispo auxiliar de Cali y fue nombrado para suceder como obispo coadjutor de Monseñor Garavito con derecho a sucesión. Y así entonces es el siguiente obispo que tuvimos, Monseñor Monseñor Alfonso Cabezas Aristizábal. Monseñor Cabezas, su gran horizonte pastoral fue el seminario mayor y la promoción de las vocaciones sacerdotales. Lo primero que hizo llegando a la diócesis fue la fundación del seminario. Él llegó en el año 92, en mayo del 92, y en febrero del 93 ya se inauguró el seminario mayor, que fue entonces cuando, por ejemplo, este servidor, Jorge Báez, Henry Cucaita, que estábamos en Zipaquirá, fuimos traídos para Villavicencio, porque comenzaba con nosotros la obra del Seminario Mayor. Seminario Mayor que fue dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que es la advocación mariana más sentida en el llano, la Virgen del Carmen. Eso. Y para apoyar la obra de las vocaciones, la obra del Seminario Mayor, Monseñor Alfonso Cabezas montó una serie de empresas con las que apoyaba muchísimo el seminario. Entonces, por ejemplo, compró una emisora, la emisora que se llamaba aquí en la ciudad Radio 5, y comenzó a llamarse Eco Llanero para la nueva evangelización. Todavía existe hoy, muy decaída, pero existe hoy con el nombre de LuxDay. También fundó una agencia de viajes y promocionó muchísimo las peregrinaciones a Europa, Tierra Santa. Fundó una funeraria, el Señor Resucitado, para evangelizar todo ese campo el campo de los servicios funerarios, y también con eso apoyar la obra del Seminario Mayor. Fundó otra obra que no producía tanto, que fue el Bachillerato Rural, una obra impresionante, muy grande, que evocaba un poco los tiempos de Radio Sutatense y la formación del campesinado. El Bachillerato Rural fue pensado para que los campesinos pudieran estudiar y graduarse bachilleres sin abandonar el campo. Era y es aquí en Villavicencio un problema. El campo, por los problemas económicos y luego por los problemas de seguridad, por la presencia de la guerrilla y de los grupos paramilitares,
pues mucha gente emigraba del campo a la ciudad y se formaban aquí los famosos cinturones de miseria, y con tanta gente que viniendo del campo pues no tenía las habilidades para trabajar en los trabajos que la ciudad ofrece. Entonces el bachillerato rural fue una obra muy interesante de Monseñor Alfonso para la promoción del campesinado. Monseñor Cabezas estuvo entonces del año 92 al 2001. En el 2001 presentó renuncia a la diócesis y fue nombrado entonces Monseñor Octavio Ruiz Arenas, que era obispo auxiliar de Bogotá, un bogotano. Vino primero como administrador apostólico y luego como obispo diocesano, y en el 2004 la diócesis fue elevada a la categoría de arquidiócesis, y entonces Monseñor Octavio Ruiz Arenas fue el primer arzobispo. Él fue obispo entonces hasta el año 2007, fue nuestro obispo. Él se caracterizó mucho por querer ordenar la arquidiócesis. Monseñor Alfonso Cabezas es un hombre, es todavía hoy, un hombre de la providencia, del espíritu. Él dice no hay que apagar la llama humeante, más bien hay que impulsarla. Entonces animó muchas fundaciones religiosas, acogió muchísima gente del seminario. Él fundó una cosa que se llamaba el convictorado, donde llegaban todos los que ya habían hecho estudios filosóficos y teológicos en seminarios o universidades y que no habían sido ordenados. Él los acogía allí, los acompañaba, y muchos de ellos se ordenaron sacerdotes. Pero ciertamente había un tanto como de falta de orientación y de orden a tantas obras que habían y a tantas iniciativas. Entonces la tarea de Monseñor Octavio Ruiz fue de ordenar la diócesis en lo pastoral, ¿no? Y él se dedicó con el presbiterio a la elaboración del plan pastoral diocesano, a la atención del seminario. En el seminario habían más o menos 120 seminaristas cuando llegó Monseñor Octavio, y fueron quedando como 30 o 40 nada más, porque ciertamente había muchos que no convenía que estuvieran en el seminario. Esa fue una de las tareas de Monseñor Octavio, como purificar el seminario y la atención al clero, una mayor disciplina. Nosotros tenemos una fama, que algunos de ustedes la saben. En tiempos de Monseñor Garavito decían por allá afuera que había que pasar rapidito por frente de Monseñor Garavito porque no le imponía las manos, ¿no? Para decir que ordenaba fácilmente. Y un poco lo mismo sucedió en tiempos de Monseñor Cabezas. Entonces, de verdad que se ordenaron algunos, incluso hoy ustedes saben el dolor que atravesamos como presbiterio aquí en la arquidiócesis. Entonces, la tarea de Monseñor Octavio fue disciplinar también el clero, tratar de organizarlo, trabajar la formación integral del clero y tratar de mejorar algunas situaciones que tienen que ver con la personalidad de los sacerdotes. Bien. Nombrado, elevado esto a arquidiócesis, pues también tuvo que ocuparse en adecuar las estructuras diocesanas, sobre todo la creación del tribunal eclesiástico y otros asuntos a nivel de curia que exigía el hecho de ser arquidiócesis. Bien, y a Monseñor Octavio Ruiz lo sucedió en el 2008. Monseñor Octavio Ruiz en Aparecida fue nombrado vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, y entonces dejó la diócesis y fue a Roma a servir allí en esa
en esa pontificia comisión, y entonces fue nombrado para sucederlo Monseñor Óscar Urbina Ortega. Es un santandereano que era obispo de Cúcuta, y de Cúcuta fue trasladado a Villavicencio. Monseñor dirigió esta arquidiócesis hasta el 2022, año pasado, y cumplidos los 75 años de edad, como manda el derecho, presentó renuncia y el otro día se la aceptaron. Monseñor duró 14 años al frente de la arquidiócesis. También se dedicó mucho al seminario mayor. De hecho, él mismo daba algunas clases en el seminario. La atención pastoral de las parroquias, visitó bastante las parroquias, dedicaba tiempo a ello. Y también, pues, tuvo que tratar de responder al aumento poblacional del del boom del petróleo, de la caña de azúcar, de la palma de aceite. Ha traído muchísima gente al llano, y estas ciudades nuestras se han visto crecer impresionantemente en cuanto a habitantes. Villavicencio, Acacías, Puerto López, San Martín, el mismo Restrepo que está aquí cerca, pues han crecido mucho, y eso exige creación de parroquias, pero está también el problema de la escasez del clero. Y en la última parte, en los últimos años, en los últimos 3 años del episcopado de Monseñor Óscar, pues nosotros perdimos alrededor de 26 sacerdotes, entre unos que murieron y otros que fueron suspendidos por las circunstancias que ustedes conocen. Entonces hubo que crear la figura de las unidades parroquiales, ¿no? 2 parroquias que se unen, conservando cada una su naturaleza jurídica, su personería jurídica, puestas al cuidado de un mismo sacerdote que las atiende desde una de las 2 parroquias. Eso, como les digo, y como está allí escrito, eso se hizo más fuerte en la última parte de su episcopado, que fue bastante doloroso y sufrido para el arzobispo. Y para suceder a Monseñor Óscar fue nombrado Monseñor Misael Vaca Ramírez, que era el obispo de Duitama, Sogamoso. Y Monseñor tomó posesión el 2 de marzo del 2023. Mientras tanto, entre abril del 22, cuando fue aceptada la renuncia de Monseñor Óscar, y marzo del 23, nos acompañó como administrador apostólico Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, que es el obispo de San José del Guaviare. Monseñor Misael dice que Monseñor Nelson fue como Juan el Bautista, ¿no?, que allanó los caminos, porque ciertamente Monseñor Nelson Jair, aunque es un joven obispo, es un hombre lleno de sabiduría y de una capacidad humana impresionante, que nos ayudó muchísimo como a calmar las tensiones, sobre todo toda esta dificultad a nivel de presbiterio. Y ahora llegó Monseñor Misael. Esto, como lo escribí aquella vez que hablamos, está apenas llegando. Ya lleva sus meses acá. Ya hizo un primer tsunami, como decimos nosotros. Hizo un traslado de más o menos 70 sacerdotes de las 128 parroquias, cambió a unos 70. Trasladó, habían aquí sacerdotes que llevaban en parroquias hasta 20 años, 24 años en una misma parroquia, y cambió todos. Los únicos que nos salvamos, los que teníamos menos de 2 años en una parroquia, como este servidor aquí en la catedral. Sí, en aquel tiempo, en aquel momento recién llegado, pues las intervenciones que hacía era
alguno que otro nombramiento de un párroco donde, por ejemplo, un padre fue suspendido, entonces había que nombrar, eso lo hizo. O un padre se enfermó y entonces había que nombrar otro párroco, así muy puntuales para suplir necesidades inmediatas. Pero ahora acaba de hacer hace unos 8 días esta renovación total de los párrocos, trasladando casi a todos, unos 70, y dando unas orientaciones pastorales muy interesantes. Monseñor se perfila como un pastor muy cercano al clero y muy cercano a los fieles en general, de una humanidad y una sencillez. Pues nosotros en los últimos 2 obispos estábamos como muy acostumbrados a obispos muy episcopales, y este obispo es muy sencillo, usted se lo encuentra tranquilamente en la calle con su mochila al hombro y su cámara de videos, porque es un gran youtuber. Eso hace todos los días, saca su saludo mañanero, va grabando, va muy sencillo, muy querido, muy cercano. Pienso que la mayoría estamos muy contentos con Monseñor Misael Vaca Ramírez, nuestro actual arzobispo. Bien, eso así en la historia de la arquidiócesis. Quiero darles una palabrita sobre el seminario. Nosotros tenemos aquí desde el año 93, como les decía antes, el Seminario Mayor, Nuestra Señora del Carmen, que nació como seminario regional, es decir, para todo el oriente del país. Después quedó prácticamente diocesano y ahora otra vez se está un poquitico abriendo a otras diócesis porque tenemos muy poquitos seminaristas. Pero en el 93 nació con seminaristas de la diócesis de Villavicencio, del Vicariato Apostólico del Ariari, como era en la época, del Vicariato Apostólico de San José del Guaviare, de Mitú Baupés y de Puerto Inírida en Guainía, y del Bichado, que era prefectura apostólica. Entonces, de estas 6 jurisdicciones eclesiásticas había seminaristas allí, por eso era Seminario Mayor Regional de los Llanos y la Orinoquía, Nuestra Señora del Carmen. Eso. Hoy en día son apenas 18 seminaristas. Eso también no ha cambiado de cuando escribí esto ahorita. 11 son de la arquidiócesis, que realmente es el número más bajito que hemos tenido de seminaristas este año, por ejemplo. No ingresó ninguno a propedéutico. Los otros 7 son de Granada y del Guaviare, y había uno del Vicariato Apostólico de Trinidad y del Vicariato de Mitú, un indígena, y un seminarista colombiano, pero que pertenece a la diócesis de Toulon en Francia. Bien, esto era así. El Seminario Mayor funciona en Restrepo, es un municipio que está aquí a unos 10 kilómetros hacia el norte de Villavicencio, y funciona en el edificio que fue construido para ser sede del Seminario Menor, que fundó Monseñor Bruls por allá en el año 1966, Seminario Menor. Ese edificio, el Seminario Menor entre nosotros se acabó, y entonces ese edificio fue tomado como sede del Seminario Mayor. Es una edificación muy bonita, muy amplia, muy grande, que si ustedes vienen por acá deben visitar. Bien, junto al seminario, ahí enseguida tenemos el Centro de Evangelización San Juan Pablo II. Eso. La primera construcción de ese complejo fue pensada como casa para sacerdotes ancianos o enfermos. Tuvimos aquí nosotros un padre alemán, el padre José Otter, que ya murió, que fue un hombre que se dedicó mucho a servir esta diócesis,
y él pensó en una casa para sacerdotes ancianos y enfermos. Construyó una primera casa y eso ahora hace parte de este centro de evangelización. Allí también funcionó el primer año del seminario mayor, funcionó allí. Eso. Y hoy es la sede de la casa de retiros. Semanalmente hay allí retiros espirituales, aquí son fuertes como Lazos, Emaús, Juan 23, cursillos de cristiandad, y entonces ellos mantienen ocupados los fines de semana esa casa de retiros. También los cleros de las jurisdicciones vecinas hacen su retiro en la casa de evangelización. Allí también se pueden hospedar, si un día vienen de visita a Los Llanos y quieren hospedarse, también allí pueden hacerlo. Es muy bonito, se ha ampliado, se ha mejorado. En este momento se le está construyendo la capilla que no tenía, ¿no? Era un salón improvisado, pero no era la capilla. Se está construyendo ahorita. Y la catedral, que no podía pasar sin hablar de mi parroquia actual. La catedral, que es de donde estoy hablando es ahora, esta fue y es la primera parroquia de la ciudad. Villavicencio fue fundado en 1840 y entre los fundadores está un sacerdote párroco de Cáqueza que animó a la gente a crear una capillita, y en 1850 se erigió canónicamente la parroquia de la catedral. Eso. Bien, y con el tiempo se fue construyendo un templo cada vez más bonito hasta llegar al tiempo actual. Es un templo bellísimo, muy bonito. Se me acabó todo lo que tenía ahí. Lindo. Pensé que había puesto alguna fotografía de la catedral. Es un templo muy bonito, construido en su última parte entre 1917 y 1935. En 1917 aquí hubo un temblor muy fuerte que tumbó una parte de la catedral y fisuró mucho otra parte, y entonces hubo que reconstruir la catedral. Y entonces un misionero monfortiano, sacerdote holandés, Monseñor no sacerdote, el padre José Adán Ramakers, que era arquitecto, diseñó los planos de la actual catedral, que conjuga entre el bizantino y el romano, un juego más bien como un estilo sincrético, dirían los especialistas, ¿no? Porque conjuga varios estilos, pero es muy bonita. Es nuestra arquidiócesis, es nuestra catedral arquidiocesana, queda en un costado de la plaza principal de la ciudad, la Plaza Los Libertadores. Si alguno vio noticias ayer al mediodía o en la noche, RCN transmitió el noticiero desde el parque que está aquí al frente, y el fondo fue la catedral. Porque ese conjunto entre la catedral y la casa cural es muy bonito. En algo se parece, sin ser parroquias de ustedes allí en Cundinamarca y Boyacá. Bien, esto es lo que yo tenía para compartirles. Ustedes me perdonan, pero no, a veces el tiempo no me da para más, como me hubiese gustado. Cariño, esto que les he podido compartir. No, Carlitos, creo que una de las metas que nos hemos trazado en el grupo de Getsemaní no es solamente estar alrededor de una reflexión de la familia, de la catequesis, de lo que la Iglesia Católica vibra y sueña hoy en día, esa Iglesia sinodal, sino también darnos la oportunidad de ir conociendo las iglesias hermanas
porque pareciese que a veces nosotros como que pensamos que la iglesia es solo mi parroquia, ¿no? Y no pensamos y no oramos por las iglesias hermanas. Hemos hecho ya un periplo por esas diócesis, dando un poquito esa oportunidad de aprovechar la cercanía que tuvimos esas 5 diócesis mientras estuvimos en el Seminario Mayor de Zipaquirá. Y pues ese ha sido como ese primer caminar. Agradecerte, Carlos, esa experiencia, ese compartir. Desde ya seguiremos orando por ti, por el clero de Villavicencio, por las vocaciones, no solamente de Villavicencio, sino de todas nuestras diócesis hermanas. Y pues ya en estos minuticos que quedan, invitarte a ver si nos compartes una oracioncita de reflexión, así como lo hiciste en la mañana que haces la reflexión del Evangelio del día, que podamos cerrar de esa forma este compartir. No sé si Angelito quiera decir algo antes de ese compartir de oración. Gracias, Fabián. Y para agradecerte, Padre Carlitos, esa exposición, personalmente me llamó mucho la atención la manera tan real, tan humilde, tan cercana a esa realidad dura del presbiterio, a esa etapa tan difícil que fue y que la narraste ahí y que ha venido siendo purificada. Y claro, en eso pues participa toda la iglesia en este tiempo y es realmente sentirnos llamados a esa fraternidad, no solo sacerdotal, sino eclesial. Saber que todas las comunidades eclesiales, las comunidades creyentes, están en una realidad propia, en una identidad de esa realidad que hay que evangelizar, y todo lo que los obispos tienen que afrontar, buscar caminos llevados por el Espíritu Santo. Yo creo que eso es muy edificante, ir descubriendo esos caminos de esa comunicación. Por otra parte, me llamó la atención el estilo del nuevo obispo, porque realmente si lo que necesita la iglesia en su evangelización es precisamente crear, diseñar canales de comunicación efectivos, que la gente sienta muy cercana a su vida, a su cotidianidad, el anuncio del Evangelio, y desde esa cotidianidad poderlo vivir. En fin, muchas gracias, Padre Carlitos. Ese es el... No, con mucho cariño, con mucho cariño. Yo les agradezco mucho que hayan pensado en este servidor para este encuentrico. Con mucho cariño, de verdad que me da alegría poder compartir y sentirme animado en la fe, especialmente, y luego en la vocación por ustedes, ¿no? Que hacen este esfuerzo bonito de fidelidad al Señor y fidelidad a nuestro bautismo. Pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Eso que también ustedes en su momento hicieron una opción de autenticidad que nos ayuda también a nosotros. Yo estuve 10 años como formador interno del seminario, y cuando alguno se iba, que siempre como la lamentación, ¿no? Cuando alguno se retiraba, entonces yo decía, no sé quién es más valiente, si el que se queda o el que se va, ¿no? Porque asume con honestidad su vocación y la realidad de su vida. Es muy edificante. Yo les agradezco mucho y qué bonito que podamos seguirnos encontrando. Ojalá en otro momento, Fabián y todos los del grupo, si consideran algún otro argumento, otro tema, con mucho cariño. Si de pronto organizan una peregrinación al llano, pues bienvenidos. Toca esperar que arreglen esa carretera, porque Sí, tienes razón, estamos fregados aquí. Estamos fregados. En este momento estamos sitiados por todos los 4 lados, la ciudad no se puede mover. Total. Ni hacia Bogotá, ni hacia Restrepo y el norte, por ahí.
ni a Puerto López, más al oriente, ni al Guaviare hacia el sur. Por ningún lado podemos movernos porque está todo bloqueado. Unos protestan por la vía, otros protestan porque las empresas no les han pagado, los que trabajan en la carretera, y otros por los peajes, etcétera. Estamos ahí. Pero guardamos la esperanza de que esto mejore y se arregle tanto los temas de tiempo, de geológicos, meteorológicos, y los problemas también, digamos, sociales, y podamos retomar la normal comunicación con el centro del país y con el país en general. Y entonces ya podrán pensar en una peregrinación, un paseíto al llano. Claro que sí. El calor Pues, aquí es muy rico, muy agradable. Pues Carlitos, te invito a que esas intenciones, ese sentir social que está moviendo al llano, lo coloquemos en las manos del Creador, y pues a través de esta oración que tú nos vas a compartir, nosotros nos unimos en ese espíritu para elevar esa plegaria al Padre Dios, para que siga haciendo tu voluntad y no la nuestra. Amén. Y les pido, hay una oración también por mi madre. Me comunicaron ahorita antes que empezáramos la charla que está enfermita, entonces hago la oración y salgo para allá. Claro que sí, Carlitos. Les encargo de una oración. Mi madrecita va a cumplir 80 años ahora, entonces. Claro que sí. Bueno, Dios de amor y de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia permanente en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por ser nuestra fuerza, nuestra esperanza, la alegría de nuestras vidas. Gracias, amado Jesús, porque cada día nos acompañas, caminas con nosotros. Bendícenos, Señor, y haz de cada uno de nosotros, de nuestras familias, causa e instrumento de bendición para los hermanos que nos encuentran. Danos, Señor, la alegría del Evangelio, el gozo, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, de tu abrazo misericordioso que perdona, restaura y levanta. Que haciendo experiencia de tu misericordia, Señor, comuniquemos misericordia, seamos misericordia para los hermanos, presencia tuya amorosa que abraza y perdona. Bendice, amado Jesús, esta tierra nuestra, sus problemas sociales y económicos. Bendice, Señor, tantos campesinos que sufren las inclemencias del clima, tantos transportadores, Señor, tantos comerciantes que ven perdidos sus esfuerzos, sus cosechas, sus cultivos, sus mercancías. Ayúdanos a todos, amado Dios, a encontrar la salida y caminos de prosperidad. Te lo pedimos a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos vemos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Muchas Igual, gracias. Carlitos, descanse, muchas gracias. Seguimos orando por tu mami. Se me había pasado un saludo del padre Ignacio, que a última hora lo presentó y me puso un mensaje diciéndome la imposibilidad de poder. Ponga la cara. Sí. También un saludo de Rodolfo, el diácono Rodolfo, de su esposa. Él se encuentra restableciéndose con una serie de tratamientos de la operación que le hicieron de tiroides. En fin, ahí estamos unidos, entonces, en la oración. Bien. Muchas gracias a todos. Yo los dejo. Un abrazo. Gracias, Carlitos. Que estés bien. Bueno, muy buenas noches. Angelito, muchas gracias. Bueno, Grupo de Semaní, seguimos. Gracias, gracias, Bueno. Fabián, gracias a todos. Que tengan muy buena noche y nos veremos. Y nos veremos, nos seguiremos viendo. Gracias, muy bien. Gracias. Buenas noches.